Querida audiencia, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast Reforma Confesional, a un nuevo episodio. Estamos hoy de nuevo junto al pastor Pablo Landazuri, nuestro querido hermano Ronald Cagua, Giancarlos Morán y mi persona Jorge de Souza. Un gusto saludarles y que podamos contar con su audiencia el día de hoy. Queridos hermanos, ¿qué tal estuvo su día del Señor ayer? Pastor, ¿cómo le fue? Buenos días, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de servir en la congregación del norte de Quito, Luz de Vida, y en la tarde en la misión de Tumbaco. Eh, Muy bendecidos por la palabra del Señor. Tuvimos la oportunidad de celebrar la cena también del Señor y fue de gran bendición. Así que agradecido. Querido Ronald, ¿qué tal a ti? ¿Cómo estuvieron en el sur? ¿Cómo estás, querido hermano Jorge? Muchas gracias. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Estuvimos recordando y celebrando el día de Pentecostés y en la tarde avanzamos con algunos artículos del capítulo primero de los cánones de Dor que nos hablan de la elección, lo cual trae mucho consuelo, ¿no? Al saber que Dios nos amó aún antes de que naciésemos y mucho antes de que todo fuese creado, llena de consuelo porque su amor es fiel, no cambia. Y eso estuvimos haciendo énfasis ayer y es un gusto estar hoy nuevamente con ustedes. Esperamos que este nuevo capítulo sea de edificación para todos los que escuchan. Qué bueno, Ronald, qué bueno, hermanos. Acá en Ibarra también nos fue bastante bien. De mañana estuvimos igual con un sermón sobre Pentecostés, tratando de entender realmente la obra del Espíritu y ese acto tan único y destacado en la historia de la redención del pueblo de Dios. Y en la tarde también estuvimos reflexionando sobre la justicia y la misericordia de Dios en la elección. Y eso nos da precisamente una introducción muy buena a nuestro tema de hoy. Hoy tenemos que acercarnos al domingo 4 del Catecismo de Heidelberg y hablar justamente acerca de esto, de la justicia y la misericordia de Dios. Solo por ponernos en contexto de lo que el Catecismo dice, comienza preguntando esto. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Y la respuesta es no. Dios no es injusto. Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla, pero el hombre, por instigación del diablo y por su propia rebeldía, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos. Y entonces, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Ante su ira se engrandece horriblemente tanto por el pecado original como por aquellas que cometemos ahora y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y finalmente, la otra pregunta que nos surge cuando hablamos de eso y que va a enmarcar esta conversación es, ¿no es Dios también misericordioso? Y la respuesta es, Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Este es un tema que normalmente no se entiende. Y, querido pastor, ¿cómo cree usted que se refleja de mejor manera o de manera más clara este malentendido que hay respecto a la justicia y la misericordia de Dios? ¿Qué podría decir? Bueno, muchísimas cosas. Obviamente el tiempo no nos va a ser suficiente, pero podemos hacer algunos comentarios para la gente que nos ve y escucha. El gran problema es que no conocemos a Dios. La gente no conoce a Dios. La gente se ha hecho una idea de Dios eh, basada en sus propios pensamientos, deseos, ¿no? O tal vez por literatura popular o por lo que informan, yo qué sé, películas u otro tipo de medios, ¿no? Pero la verdad es que el Señor es un Dios, el único Dios vivo y verdadero que tiene atributos.
y tiene varios, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en dos que son muy importantes. Como tú bien mencionabas, su justicia y su misericordia. La gente tiende a enfatizar muchas veces solo uno de los atributos de Dios, o pongámoslo así, los atributos que le gustan, ¿no? O que a la gente le conviene. Y desde esa perspectiva, entonces, a la gente le gusta mucho un Dios misericordioso, ¿no? El versículo Dios es amor, que es cierto, es abusado, ¿no? Nos encanta un Dios amoroso, un Dios que tolera todo, un Dios que no le molesta nada, un Dios permisivo, un Dios que no tiene justicia, ¿no? Y bueno, ahí viene el gran problema, que el ser humano vive en oscuridad, el ser humano vive engañado, el ser humano vive extraviado porque no conoce a Dios. Y es fundamental que entendamos estos dos atributos, su justicia y su misericordia. Así es. Si no conocemos a Dios, pues estamos en un muy mal camino. El Señor Jesús dijo que la vida eterna, de hecho, es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y eso no puede ser hecho de manera abstracta. Tenemos que entender realmente quién es Dios y cuál es su carácter. Querido Ronald, hay un montón de lugares en la Biblia a los que podemos acudir para recibir instrucción acerca de eso, pero ¿cuáles son algunos pasajes que tú consideras que enfatizan de manera muy clara que Dios es justo y a la vez que Él es misericordioso? Nuestro catecismo da varios, pero ¿cuál crees tú que sería el principal o los principales que nos ayudan a entender esto? Bueno, un texto que me encanta para explicar esto eh, se encuentra en los evangelios, ¿no? Que precisamente es la crucifixión de Cristo. Creo que es algo excepcional para explicar este tema, ya que en la crucifixión vemos tanto la misericordia como la justicia de Dios. Vemos la misericordia de Dios hacia su pueblo, hacia aquellos por quienes Jesús muere, los pecados de quienes Él carga sobre sí para librarlos de ellos, perdonarlos y salvarlos, ¿no? Pero a la vez vemos que Dios justo no puede dejar sin castigo el pecado. Entonces, el pecado de todos esos elegidos de Dios, de todo el pueblo de Dios, eh, es castigado sobre Cristo. Y por eso Él sufre agónicamente, tanto espiritual como físicamente, la ira de Dios. El resultado es un Dios misericordioso y un Dios justo. Entonces, este, entender esto nos lleva a ese equilibrio que justamente el pastor Pablo decía, ¿no? Tendemos a exagerar el uno, minimizar el otro, o según nos agrade o nos guste. Dios o solo enojado o un Dios solo lleno de amor, pero no. Aunque no lo entendamos, Dios es todo eso al mismo tiempo y perfectamente porque Él es Dios. Sí, yo estoy de acuerdo con Ronald. La cruz es pues la expresión clarísima, ¿no? Precisamente de estos dos atributos. En un mismo evento, pues el Señor muestra toda su justicia, ira, ¿no? Santa y majestuosa al castigar el pecado de los elegidos sobre Jesucristo, pero al mismo tiempo muestra su misericordia y su amor para aquellos por los cuales Cristo muere en la cruz, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y entonces, viendo eso y entendiendo eso, por eso es que jamás podemos hablar de Dios como injusto, ¿no? Como la pregunta 9 sugiere. Dios no es injusto con el hombre nunca, ¿no?
Por ejemplo, como tú bien leías, Jorge, esta pregunta nos dice, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Y esto viene de las preguntas anteriores. Decíamos en el capítulo anterior precisamente que el hombre sin un Salvador, sin Cristo, el Salvador, el único perfecto Salvador, sin ser regenerado por el Espíritu de Dios, no puede hacer nada bueno, ¿no? Entonces, claro, ahí viene esta pregunta y esta objeción que se oye también muchas veces. Entonces, Dios está actuando con injusticia porque está pidiéndole al hombre que no puede obedecer que obedezca. Y eso nos puede parecer un argumento válido a los ojos de los hombres, pero cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice, cuando nosotros analizamos lo que la revelación de Dios dice, vamos a encontrar una explicación adecuada para esto. Porque la respuesta es que no. Dios no es injusto de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir. Y el que decidió no hacerlo por instigación del diablo, pero por su propia rebeldía y responsabilidad, es el hombre. Él es el que se privó a sí mismo, y esta parte es clave, y a su descendencia de estos dones divinos. Claro, nosotros en este mundo más individualista en el que vivimos decimos, sí, pero esos fueron Adán y Eva, ¿yo qué tengo que ver? ¿No? Eh, bueno, sí tenemos que ver, porque la Biblia nos revela que Adán era nuestra cabeza pactual. El Señor opera a través de cabezas pactuales, federales, si es que si queremos usar ese término también. Esto es lo que muchas veces no se conoce o no se entiende. Adán es nuestro representante en el jardín del Edén. Su pecado tiene implicaciones para nosotros. De la misma manera que el Nuevo Testamento, y hermanos, no sé si alguien tiene a la mano por ahí Romanos 5, me parece el versículo 12, por allí, nos explica de forma muy breve este, esta relación, ¿no? Entre Cristo entre Adán y Cristo, ¿no? Lo mismo encontramos en Primera de Corintios 15, si no me equivoco, en donde se nos explica precisamente que así, en general, así como por Adán entró el pecado y afectó a toda la descendencia, asimismo por Cristo entra la salvación y esta es aplicada a todos los que están bajo Él, ¿no? Ahí ya no es a todo el mundo, sino que Él representa a sus elegidos, ¿no? No sé si, hermanos, si alguien tiene ahí a la mano estos versículos. Sí, bueno, Romanos 5, digamos, el texto del que usted aludía, digamos, empieza desde el 12, pero específicamente en el 18 Pablo dice, así que como por la transgresión de uno, se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, se entiende en este contexto de representados por él, la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y solo una ilustración que yo uso para explicar eso a veces a la iglesia, esta idea de la representación es, por ejemplo, si el presidente de nuestra nación declara la guerra. Independientemente del país en el que vivamos, si el presidente hace un decreto y declara la guerra a nuestro país vecino, bueno, yo como ciudadano de ese país puedo, no puedo estar de acuerdo, lo que sea, pero en virtud de estar unido a él como mi representante delante de otras naciones, yo estoy en guerra contra ese país. Y así Adán, como mi representante, peca y yo no estaba allí, pero sí estaba representativamente. Y luego también en mis propios pecados actuales, como lo dice más adelante el catecismo, seguí la pauta que Adán me dio.
Exactamente, esa es una muy buena ilustración, Jorge, ¿no? Y entonces somos pecadores desde el nacimiento. Venimos ya con ese pecado y esa naturaleza pecaminosa, la cual se confirma inmediatamente con nuestro pecado desde niños insisto, confirmamos nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Y entonces, por esa razón es que nosotros, volviendo al tema de fondo, no podemos decir que Dios es injusto, porque Dios le creó al hombre. Nos dice todo el relato de Génesis de la creación, insiste una y otra vez, creó todo bueno, 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 muy bueno, bueno en gran manera, dependiendo de la traducción que usemos. Si vamos al Nuevo Testamento, en Efesios 4:24, encontramos que el apóstol Pablo también nos recuerda que el hombre fue creado en santidad y justicia, cuando nos manda y nos dice a los creyentes, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así es como Adán y Eva eran originalmente, justos y santos. Fueron creados para glorificar a Dios. Entonces, el problema de fondo es la rebeldía del hombre que eh, se ha ido en contra de su propio Dios. No es culpa de Dios que el hombre se vaya en contra de su creador. No es culpa de Dios que el hombre desconfíe de su palabra y decida hacer caso omiso de la palabra de Dios y más bien dar oídos a las instigaciones de Satanás, ¿no? Que sabemos, Génesis 3 nos comenta que a pesar de que el Señor les dijo a Adán y Eva que no podían comer del fruto de cierto árbol, ellos escucharon bueno, Eva en específico, a Satanás y ella decidió desconfiar de Dios y comer de ese fruto del cual le estaba prohibido comer. En resumen, entonces, no hay ningún tipo de injusticia en Dios. El Señor exige lo que tiene que exige lo que Él desde el primer minuto eh, exigió y eso se va a mantener por siempre. El hecho de que nosotros escojamos vía representación y luego, por nuestro propio pecado, nosotros escojamos ser rebeldes a Dios no quita entonces la, la justicia de nuestro Señor. Así es, pastor. Dios no es injusto. Él es justo. Es lo que la Biblia siempre lo deja en claro. Y sumando a esto, además, nosotros, siendo seres injustos, no tenemos ninguna potestad ni tenemos un estándar en nosotros mismos para declarar que es justo y que no fuera de Dios. Entonces no podemos decirle a Dios, tú eres injusto cuando nosotros somos los injustos, ¿no? Más bien porque Él no es injusto, tiene que castigar el pecado. Y eso es lo que nos dice ya la pregunta 10, ¿no es cierto? ¿Dejar a Dios sin castigo? Pues no, porque Él no puede ser injusto. Él tiene que ser justo y por lo tanto tiene que castigar el pecado que cometió Adán, que cometió Eva y todos nosotros representados en ellos, ¿no? Esto es muy interesante porque incluso en Primera de Timoteo 2, 13, 14 vemos que se nos dice claramente que Eva fue la que comió, la que fue engañada y la que incurrió en transgresión, pero a quien Dios demandó cuentas fue Adán, porque él era su cabeza representativa, ¿no? Así como la nuestra. Correcto. No, y yendo al punto que hiciste antes, también, ¿quién es nuestra cabeza de los creyentes? Es Cristo. Por eso es que Él es el que se ofrece para pagar por nuestro pecado, para cumplir con las demandas de Dios, de que se haga justicia, ¿verdad?
y en el final de los tiempos pasa algo parecido. En el juicio final, ese juicio final también es la demostración de lo mismo. El juicio de Dios sobre aquellos que merecen el juicio, tal como tú también citaste la pregunta 10, porque el Señor no va a dejar sin castigo la desobediencia y la apostasía. La justicia va a estar ahí, pero la gracia también está ahí presente, porque en cambio los que confiamos en Cristo como nuestro Señor Salvador y movidos por el Espíritu Santo, deseamos glorificarle con nuestras vidas y buscamos mortificar nuestro pecado mientras estamos acá, mientras continuamos sirviéndole, vamos a glorificarle igual en ese momento debido a ese amor y esa misericordia que Él nos ha mostrado. Entonces es muy interesante cómo estos dos atributos a lo largo de la Biblia se van presentando y están íntimamente relacionados, ¿no? Em, em, eh, eh, bueno, voy a parar ahí, Jorge, para que tú continúes. De hecho, sí, eso que usted decía me recuerda, bueno, no soy yo el que tiene esta idea, ha sido ya propuesta por algunos que han estudiado esto más a fondo y han visto que uno de los grandes temas de la Biblia es precisamente la gloria de Dios en la salvación, misericordia, a través del juicio, justicia. Dios salva a su pueblo a través de juzgar a los enemigos de su pueblo y suyos. En el Antiguo Testamento vemos eso en el paradigma de la salvación, que es Éxodo, ¿no es cierto? ¿Cómo salva Dios a Israel? Juzgando a Egipto. ¿Cómo salva Dios luego a Israel en el contexto de la conquista de Canaán? Juzgando a las naciones que están en Canaán. Y finalmente, ¿cómo salva Dios a su pueblo del pecado y la tiranía del diablo? Juzgando a Cristo, ejecutando juicio sobre el Señor Jesús. Y finalmente, en el último cuadro de la historia, como usted lo decía, pastor, ¿cómo salva Dios a sus redimidos para siempre? ¿Cómo introduce Dios a sus redimidos en un contexto en el que ya no hay sufrimiento, ni dolor, ni maldad? Acabando con la maldad y con todos los que la practiquen. Entonces, si Dios solo fuese un Dios todo compasivo, sin justicia, tolerante de todo, no podría salvar a nadie, porque el mal seguiría existiendo para siempre y el mal gana. Si no hay un Dios justo al final de la historia, el mal gana y se perdió Y, todo. y Jorge, esto hay que entender. Nuestra salvación, finalmente, el juicio final, ¿no es cierto? Se va a dar precisamente para que pare la maldad, ¿no es cierto?, sobre los hijos de Dios. Es decir, el cristiano, hay cristianos confundidos que, bueno, dicen creer en Cristo, pero no quieren la justicia, la justicia de Dios, no quieren el juicio de Dios y no se dan cuenta que el juicio de Dios es necesario para garantizar el bienestar y la salvación de los cristianos. En otras palabras, la justicia es una expresión del amor de Dios y el amor de Dios es una expresión de su justicia también. Ambas cosas están íntimamente relacionadas porque Dios es sus atributos, ¿no? Él es justicia perfecta y Él es amor perfecto, como alguno de ustedes decía, ¿no? Y fíjate, insistimos en la pregunta 10, cómo se expresa el carácter de Dios frente a la desobediencia y a la apostasía, esa rebeldía y a esa acción de abandonar a su creador y a su Dios. No, de ninguna manera el Señor va a dejar sin castigo la desobediencia y la apostasía. Al contrario, su ira cada vez se engrandece más, horriblemente, por el pecado original, este con el que venimos naturalmente, pero también por aquellos que cometemos ahora, y Él quiere castigarlos. ¿Por qué? Por su perfecta justicia. Lo va a hacer temporalmente, es decir, durante nuestra existencia, y lo va a hacer eternamente también. Por eso tenemos que siempre recordar y defender el hecho de que el infierno es una realidad. Hoy las sectas pues se pasan tratando de promover una idea de que eso no es
no es cierto, pero el infierno es una realidad. Hay un lugar de castigo eterno. Y hay gente que incluso hace burla o broma de el peor lugar que existe, la peor circunstancia que existe, ¿no? Y por eso es que urgimos a cualquiera que no esté a cuentas con Dios, a ponerse a cuentas a través de Cristo. La gracia de Dios está allí en Cristo y Él está disponible para dar perdón al pecador, ¿no? Em, la justicia de Dios es tremenda, se evidenció en la cruz y se va de Cristo y se va a evidenciar también en el juicio final y en el infierno mismo, ¿no? Pero tampoco queremos dejarle a la gente solamente con ese atributo del Señor. El Señor es tremendamente justo. También está su misericordia, ¿no? Sí, justo eso quería pedirle a Ronald que nos deje quizás con esa idea, cuando el pecador se da cuenta de que Dios es infinitamente justo, que su ira se engrandece horriblemente. Bueno, si el Espíritu obra a través de eso, lo natural es que nos sintamos aterrados. ¿Qué hacemos? Qué hace un oyente nuestro que está oyendo eso y dice, Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para huir de esa ira venidera, para huir de ese castigo temporal o eterno? ¿Cómo me refugio en la misericordia de Dios? Precisamente, Jorge, nuestro Dios que es justo y misericordioso, Él ha determinado que las personas se salven creyendo en el Evangelio. El Evangelio que nos habla de Jesucristo encarnado, cumpliendo la ley perfectamente, eh, sin embargo muriendo en la cruz por la misericordia hacia su pueblo para salvarlo. Él es sepultado, resucita al tercer día, asciende a los cielos y ahora es nuestro abogado, ¿no? Está intercediendo por todos los creyentes. Esto básicamente hay que creerlo. Ese es el mandato de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 17:30 dice, ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿cierto? Y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la promesa a lo largo de todo el Evangelio de Juan es, cree en Jesús, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y serás salvo, tendrás vida, serás librado de condenación. Pero al mismo tiempo dice, el que rehúsa creer o el que no cree, pues no verá la vida, será condenado, la ira de Dios está sobre él. Entonces, el consuelo está para los que creen, ¿sí? Y el llamado de Dios es ese, vengan, crean, ¿sí? Jesucristo fue enviado para quitar el pecado de su pueblo. ¿Crees esto? Preguntaría, ¿no es cierto?, en Juan 11. El problema viene con nuestra rebeldía, ¿no? De precisamente esas personas que culpan a Dios y dice, ¿cómo voy a ser condenado por el pecado original? Pues no solo por ese pecado, sino por tu propio pecado, porque está allí, ¿no es cierto? Y el que decide no creer, pues eres tú, te condenas por tu propio pecado. Sin embargo, los que creen, entonces alcanzan la vida eterna y son bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Y eso nos muestra precisamente el consuelo de alguien que se reconoce pecador, lejos de Dios, consciente de que la paga del pecado es muerte, no le queda nada más que buscar auxilio, ayuda fuera de sí mismo. Y ese auxilio, esa ayuda se encuentra solamente en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Sí, bueno, yo creo que ya desde el domingo 5 que nos tocará ver en los siguientes capítulos, pues vamos a entrar en esta segunda parte que nos habla de la redención del hombre y bueno, vamos a ver la gracia del Señor pues desplegada ampliamente, ¿no? Pero igual me quedo yo con este pensamiento, ¿no? Y compartir esto con los que nos oyen y nos ven.
Dios es misericordioso, ciertamente. Están muy bien en pensar que Dios es amor, pero también es justo, pero también es justo. Y eso no debemos jamás olvidarlo. De hecho, nos va a permitir tener esto en mente. Para los creyentes nos permite ser incluso más agradecidos, porque em, dado que su justicia exige que el pecado cometido contra su majestad, porque ese es el punto. No se trata de mentiritas piadosas, no se trata de errores. Se trata de una actitud de rebeldía contra el honor y la majestad de nuestro perfecto y santo Dios. Solamente hubo una manera de pagar y hay solamente una manera, hubo y hay una manera de que ese pecado sea pagado. Fue en la cruz del Calvario por Jesucristo, Dios perfecto, hombre perfecto, sin pecado. No hay otro tipo de alternativa, no hay otro tipo de opción para encontrar salvación. Cristo es el que enfrentó el juicio de Dios para dar salvación a todos aquellos que creen en Él. Y esa es la invitación que nosotros hacemos, es la invitación del Evangelio. Cree en Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confía en Él para tener vida eterna y no ser objeto de la ira de Dios cuando el Señor vuelva. Amén. Qué maravilla es el Evangelio cuando realmente lo entendemos a la luz de lo inesperado y glorioso que es que Dios haya decidido actuar así por nosotros. Querida audiencia, muchas gracias por su tiempo. No queremos despedirnos sin recordarles antes de nuestras iglesias. Acá en Ecuador está la Iglesia Reformada Luz de Vida, en el norte de Quito, en el sector del Inca. Está la Misión Reformada del sur de Quito también, al sur de la ciudad, la Misión Reformada de Tumbaco y la Misión Reformada Pacto Eterno, acá en la ciudad de Ibarra. También estamos contentos de siempre recordarles de la oportunidad de prepararse para el ministerio en el Seminario Reformado de las Américas. Usualmente al final del video van a encontrar una pantallita que les va a redirigir al canal y a la información acerca del Seminario Reformado de las Américas también. Les esperamos también la siguiente semana y esperamos que el Señor les bendiga mucho durante su servicio a Él en estos días. Un abrazo a todos.